Ok, ahora vamos con la materia de biología de la guía Comipems 2024 de la UNAM. Comenzamos. Va desde el reactivo 17 hasta el 28. Igualmente son 12 materias. Recuerden que el examen se compone de 128. Habilidad matemática y habilidad verbal consta de 16 reactivos y las otras 8 de 12 reactivos cada una. Comenzamos, dice, número 17. Carlos Darwin, ahí se me hace raro que le pongan Carlos, generalmente es Charles Darwin, establece que la selección natural se produce cuando... ¿En qué consiste la selección natural? Nos dice que el individuo mejor adaptado a su entorno es el que más probabilidad tiene de sobrevivir. Por lo tanto, aquí ya de una vez tenemos la palabra de adaptación o adaptados. Y sí, el que mejor se adapte es el que mayor probabilidad tiene de sobrevivir. Por lo tanto, sería la A. Dice, podemos ver las otras opciones por cualquier cosa. B, las características se mantienen a lo largo de la vida de los organismos. Esto no es una característica principal de la selección natural. Puede haber individuos que así se mantengan casi iguales, pero lo hacen porque si su evolución les dio eso y sigue sirviendo, pues se mantiene. Pero los seres vivos tienen algo que se llama variabilidad, que no los individuos de una especie no siempre van a ser iguales. Bueno, a excepción de los que se reproduzcan sexualmente, que ellos sí pueden ser una copia del mismo individuo. Pero hay variabilidad en las especies, por lo tanto, esta no. El medio influye para que el cambio de estructura de los seres vivos. Esta más o menos sí influye, pero ¿a qué influye el medio ambiente? Bueno, el medio en donde se encuentra. Pues a que el individuo se tenga que adaptar. Por ejemplo, están las polillas, que hay polillas de colores oscuros que se pueden adaptar a las cortezas de árboles que son colores oscuros y así evitan a sus depredadores. En cambio, polillas que tengan un color más brillante, más claro como blanco, pues obviamente son más susceptibles a que se las coman los depredadores. Entonces, el medio influye a que el individuo se adapte. Todo lo importante es la adaptación. D. Los organismos se encuentran en un medio agradable para ellos. Y esto ya no tiene mucho que ver si los organismos se encuentran en un lugar que les guste o no. Entonces la respuesta correcta es la A. Sigamos. Dice, número 18. Conocer y conservar la biodiversidad de nuestro país tiene como consecuencia la... Ok, pues sí, conocer y conservar tu biodiversidad del país, pues lo que mejor puedes hacer si conoces qué recursos tienes, pues lo mejor que puedes hacer es saberlos regular bien. ¿Para qué? Para que no se acaben. Obviamente si sabes todos los recursos, no vas a ponerte a explotar los recursos sin ninguna, sin ningún, sin ninguna moderación. Obviamente esto va a acabar con tus recursos y obviamente si son recursos no renovables, pues ya no los vas a tener. Entonces hay que regularlos. Entonces no puedes explotarlos a lo loco. Tala inmoderada, aunque tengas mucha madera que talar, no lo vas a hacer igualmente a lo loco, porque esto afecta al medio ambiente. Debe de hacerse con regulación para poder conservar la biodiversidad. Si talas algunos árboles, lo mejor sería plantar los que talaste. ¿Para qué? Para que se puedan seguir regulando y se mantenga el ciclo constante. Y de extinción de especies, pues no. No vas a ir y a cazar a las especies, aunque lamentablemente mucha gente lo haga, pero la D tampoco. Sigamos. 19. La principal razón para preservar el ambiente es generar ciclos biogeoquímicos controlados. Ok, esta más o menos, pero este tipo de ciclos podría ser como el ciclo del carbón, del nitrógeno, etcétera. Pero no es la principal razón por la que queremos preservar el ambiente. Para prevenir desastres naturales, aunque sí, prevenir desastres naturales se puede si mantenemos bien el ambiente. Por ejemplo, si tú talas árboles, evitas la erosión del suelo. Si secas un lugar, obviamente ese lugar se va a inundar, por lo tanto necesita vegetación para que no se inunde. Están los manglares, que ha habido algunas preguntas de ese en Comipems, que los manglares te protegen de los huracanes en las costas. Entonces sí, el medio ambiente sí te protege de desastres naturales, pero tampoco es la principal razón. C. Conservar el flujo de materia y energía en los ecosistemas. Esta sí. En los ambientes, el ecosistema está formado por eslabones que forman parte de una cadena. Todos formamos parte de esa cadena. Si algo cambia, si algo se saca de esa cadena,
todo el ecosistema podríamos decir que lo condenamos. Todo es importante en un ecosistema. ¿Para qué? Para que este flujo de materia y energía no se vea interrumpido y pueda seguir. Entonces la respuesta correcta sería la C. Seguimos con la número 20. Dice: el estudio de los microorganismos y el uso de vacunas que nos permiten mejorar nuestra calidad de vida son ejemplo de A. Conocimiento empírico y tecnológico. Okay. Las vacunas y el estudio de los microorganismos, pues esos sí son avances tecnológicos. Obviamente debió de haber un desarrollo, un avance tecnológico para empezar a desarrollar las vacunas, medicamentos, etc. Y también empezamos a desarrollar instrumentos que nos pueden ayudar para el estudio de los microorganismos, como pueden ser los microscopios. Entonces, sí, un avance tecnológico sí es ejemplo. Okay, pero veamos conocimiento empírico. El conocimiento empírico es aquel que deriva de la experiencia, como podría ser si aprendiste a caminar. Obviamente cuando aprendiste a caminar, te caíste primero y fuiste aprendiendo a través de la experiencia. Prueba y error, una y otra vez. Pero eso no lo puedes hacer en la ciencia porque no es como algo tan regulado. ¿Qué es lo que se puede usar mejor? El método científico. Una hipótesis, la observación, la experimentación y poder sacar conclusiones adecuadas de manera correcta. Por lo tanto sería la C, que esa tiene 2, el conocimiento científico y tecnológico. Vamos con la número 21. Dice: los helechos se convierten la energía lumínica del Sol en energía química de las moléculas de azúcar a través de la... utilizan las plantas, la mayoría utiliza pues el agua y el dióxido de carbono, etcétera, lo utilizan. Y después, ¿qué energía les proporciona la naturaleza? La más común, que es la energía lumínica. Utilizan la energía del Sol para pasar todos estos componentes a azúcar, que también la conocemos como la molécula de la glucosa. Esta molécula es la que le da energía al ser vivo, en este caso pues a los helechos. Y a todo este proceso, ¿cómo se le llama? Como la fotosíntesis. Okay. La respiración pues le da energía a las células. La fermentación es el proceso de, por ejemplo, pones alguna fruta y se echa a perder y sus moléculas pasan a transformarse en alcohol. Ok, sigamos. Dice la 22. Dice 22. La importancia biológica de la respiración celular radica en que ella Ok. Sería la A. Se sintetizan moléculas de ATP, que es el adenosín trifosfato. Esta pues es la molécula que se sintetiza y es la que utiliza la célula para poder realizar su proceso de respiración y obviamente obtener la energía a partir de ahí. Ok, sigamos. Número 23. Las bacterias que habitan en aguas termales por su tipo de nutrición se consideran... Ok, hematófagas. Estas son las que se alimentan de sangre. Entonces no, las bacterias no se alimentan de sangre. B, autótrofas. Autótrofas son aquellos seres vivos seres vivos que producen su propio alimento, como pueden ser las plantas y las bacterias. En este caso pues serían las bacterias. Estas producen su propio alimento. Como, por ejemplo, ¿qué tipos de procesos? Pues las plantas lo hacen a través de la fotosíntesis. Los organismos heterótrofos son aquellos que necesitan de otro ser vivo para poder obtener su alimento o su energía, como puede ser un animal carnívoro, ¿no? Un león, un tigre, etc. Estos se alimentan de otros animales, que generalmente esos animales pues son herbívoros, que obtuvieron su energía de las plantas, ¿no? Y saprófagas son aquellos organismos que se alimentan de cosas en descomposición, como pueden ser, ejemplo, las lombrices, que los ponen en la composta. Esas. Continuamos. 24. Resultado de la excesiva acumulación de dióxido de carbono en la troposfera. Ok. A. Rompimiento de la capa de ozono. B. Inversión térmica. C. Efecto invernadero. O D. Lluvia ácida. Esta sería la C. El efecto invernadero. ¿Por qué? Ustedes imagínense que aquí tenemos a nuestra Tierra. Ok, voy a intentar hacer el mejor. Ok, media Tierra. Y en esa Tierra
tenemos, a ver, déjenme buscar un color rojo, los gases de efecto invernadero, como puede ser el dióxido de carbono, el metano, etcétera. Estos en poca cantidad son buenos, porque nos mantienen la temperatura pues calientita del planeta. Pero cuando esta cantidad de gases de efecto invernadero es demasiada, ¿ok? Cuando ya es así, ¿qué pasa? Primero, nos llegan los rayos del sol. ¿Ok? La capa de ozono nos protege de que estos rayos de ozono entren directamente, ¿no? De a lo mejor 3 que vengan, solo entra uno y se desvía a los demás. Eso es lo que hace nuestra capa de ozono. Pero por los gases de efecto invernadero y otras reacciones que se pueden dar en la capa de ozono, nuestra capa de ozono se debilita. Por lo tanto, ya no nos protege de la manera correcta. Y estos rayos del sol, pues obviamente van a calentar la Tierra. El problema es que aquí ya llegan y tocan alguna superficie y vuelven a rebotar. Al momento de rebotar ya no pueden salir. ¿Por qué? Porque hay excesivos gases de efecto invernadero que evitan que éstas pasen. Entonces, ahora pareciera que nos estamos asando, ¿no? Por eso cada año, por la cantidad de contaminación que hay en el ambiente, cada año no sé si han sentido las primaveras, los veranos más calientes. Y eso es lo que utilizan, por ejemplo, los invernaderos de las plantas, que tienen una tipo casita con lona blanca, que ahí ponen a las plantas, por ejemplo, en invierno, y hace que los rayos del sol que caigan en invierno se queden y mantenga calientita el invernadero, ¿no? Y las plantas puedan sobrevivir. Aquí no se dibujó una plantita. Esos son los invernaderos. Y pasa lo mismo en los gases con los gases de efecto invernadero. Por lo tanto es la C. Continuamos. 25. Medidas que ayudan a contraer enfermedades respiratorias. Que ayudan a evitar contraer enfermedades respiratorias y producidas por bacterias y virus suspendidos en el aire. Ok, entonces sería protegerse de los cambios de temperatura, sí, ¿no? Tu abuelita, tu mamá, tu papá te dice, ponte una bufanda porque hace frío, no te vayas a enfermar. Esto lo hicimos todos en pandemia, cubrirse la boca al torcer y al estornudar, ¿por qué? Porque sueltas las bacterias, el virus y se queda suspendido en el aire y alguien más puede pasar y se contagia. Lavarse las manos después de ir al baño, lo debes de hacer, pero en este caso nos están pidiendo para enfermedades respiratorias. Evitar ingerir alimentos sin antes desinfectarlos, obviamente también hay que hacerlo. No comas cosas que no están limpias, no están inocuas. Pero estamos hablando de enfermedades respiratorias. Y por último, 5. Evitar lugares contaminados con polvo. Esta sí. Y no solo polvo. No sé si han visto que ahorita ha estado la contingencia ambiental, que nos recomiendan no salir a la ciudad. Y está el no circula y todo eso. ¿Para qué? Para evitar que respiremos pues aire en malas condiciones y nos afecte, ya que puede ser bastante grave para personas que padezcan alguna enfermedad respiratoria, como puede ser el asma. Entonces la respuesta correcta sería la 1, la 2 y la 5. La 1, la 2 y la 5, por lo tanto es la P. Continuamos. Dice, nombre del proceso biológico que permite a los organismos pluricelulares incrementar su biomasa a través del tiempo. ¿Qué significa incrementar la biomasa a través del tiempo? Pues tus células del cuerpo, ¿no? Las que te hacen crecer. ¿Por qué creces? Porque se empiezan a generar bastantes células y así es como empiezas a crecer. ¿A qué proceso hace ese tipo de células? ¿No? Este tipo de células también son las que te ayudan a, por ejemplo, te haces una herida, pues las células rápidamente se empiezan a reproducir para poder regenerar ese tejido lo antes posible. Hay casos, por ejemplo, de las personas que tienen diabetes, que el azúcar evita que estas células se reproduzcan, por eso es más difícil que cierren las heridas. Entonces, esa sería la mitosis, es la que se encarga de reproducir este tipo de células. La cariocínesis y la citocínesis están implícitas en estas dos, ¿no? Son como fases, procesos de estas dos. Y la meiosis es la que se encarga de la reproducción de células sexuales. ¿Cuáles son? Pues para el hombre el espermatozoide y para la mujer el óvulo. Y estas son para la reproducción. Entonces, en este caso nos piden para el incremento de la biomasa. Por lo tanto, es la B. Sigamos. Algunos métodos anticonceptivos como son de mayor riesgo para la salud porque provocan aumento de peso, hipertensión y trastornos vasculares.
En este caso, veamos, el dispositivo intrauterino es también conocido como el DIU, que es ese artefacto en forma de T que evita el paso del espermatozoide para evitar que haya un embarazo. El diafragma es parecido al DIU, pero este es una especie de circulito que igualmente se pone en el cuello intrauterino para evitar el paso de los espermatozoides y debe de estar con algún gel o algo que sea un espermicida. ¿Qué son los espermicidas? Es un producto, pues un método anticonceptivo de tipo químico que, como el mismo nombre lo indica, mata a los espermatozoides para evitar un embarazo. Pero en este caso, las que tienen todo este tipo de riesgos son las pastillas, ya que se deben de tener bastantes cuidados al momento de consumirlas. De hecho, tienen su instructivo y no sé, al momento de leer el instructivo de estos anticonceptivos son bastante gigantes por todos los riesgos que puede llegar a conllevar tomarlas. Y obviamente lo recomendable es ir con algún doctor para que te regule o te dé un método eficaz. Sigamos. (28) Es la estructura subcelular responsable de la transmisión de la información genética. El cromosoma, ribosoma, núcleo, núcleo. Okay. En el núcleo se encuentran los cromosomas. ¿Qué tienen los cromosomas? Tienen el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, ¿no? Que este es el que contiene toda nuestra información genética, ¿no? Que es el que se va heredando de la familia, ¿no? Este tiene cómo vas a ser, cómo va a ser tu cabello, cómo van a ser tus ojos, etcétera. Por lo tanto, es el que contiene toda la información genética de quienes somos. Y me parece que ese es el último reactivo de biología, sí. Entonces estaré subiendo las demás materias, ya está en el canal español, habilidad matemática y matemáticas.